Conocemos a Olmedo, nunca hemos ido a la unidad de Nadie gestión de lo conoce riesgo. ahora. Bueno, a la Nadie gente hay lo que conoce. creerle, Giovanni, ¿no? Pero Cintia, muchos la dejaron en visto y en el caso de Wadid Mansur él sí le contestó, pero le dijo que él sí quería hablar, pero que los abogados no lo dejaban. Sí, Paula, pues chateamos con él y él nos dijo, estoy que hablo, quiero hablar, quiero defenderme, pero ¿Quién? ¿Wadid Mansur? Wadid Mansur, pero que los mis abogados abogados no me dejan hablar por una estrategia jurídica. Incluso él me dijo que hoy estuvo allí en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, perdón, y además que supuestamente lo que dicen en los corrillos del Congreso es que eso supuestamente se habría filtrado desde el mismo alto tribunal, Giovanni. Qué delicado. Pues Mauro, vea, ellos dicen que no lo conocen, que no pueden hablar, que no ¿sabe quién extraño que no haya hablado, que no haya dicho nada de nada? La ¿Quién? fiscal Luz Adriana Camargo. Yo creo que la fiscalía sí debería decir algo sobre si ya va a investigar, no va a investigar, si va a abrir alguna noticia criminal o algo sobre este caso, ¿no? Pues es que nos tiene muy acostumbrada a la fiscal a su silencio. Ella lo dijo en la entrevista que usted le hizo cuando ella llegó al cargo, dijo, yo no voy a ser una fiscal atractiva para los medios o algo así, y la verdad lo ha cumplido. No ve uno nunca a la pero fiscal. tiene que informar. Si no, uno nunca ve a la Tiene que fiscal. informar. De este caso, nada. Pero recordemos algo que decíamos hace un momento, esto se está moviendo en dos canchas. La cancha de la Corte Suprema de Justicia, donde se adelantan los casos contra los congresistas, en este caso Wadid Mansur, Iván Name, Andrés Calle, etcétera, etcétera. Y allí es donde Olmedo López dio las declaraciones que trascendieron a la prensa y que fueron filtradas a la prensa, ya vamos a hablar de los efectos de esa filtración, en el contexto de esos casos. La Fiscalía lleva los casos contra Olmedo López y Sneider Pinilla, porque ellos, al no ser congresistas ni tener una alta jerarquía dentro del Estado, no están cubiertos por la jurisdicción especial de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos solo van y dan testimonios. Los casos contra Olmedo López y Sneider Pinilla los adelanta la Fiscalía General de la Nación, que está en proceso de negociar con ellos. Cuando Paula dice que muestren las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Que es algo que todos nos preguntamos. Claro. Esas pruebas seguramente serán utilizadas por Olmedo López en su negociación con la Fiscalía, donde él no es quien da un testimonio, sino que es el directamente investigado y seguramente va a buscar allí algún tipo de transacción. Pero en ese contexto, sí echa uno de menos que mejor dicho, aquí hay una gran ventaja, y es que lo que se conoce en una instancia como declaración no puede ser ignorado en otra instancia donde ellos son los objetos de investigación. Claro. Y eso hace que haya como dos mecanismos para que la opinión pública se entere de qué es lo que está pasando. Si la Fiscalía quisiera guardar absolutamente todo, se sabe en la Corte. Si la Corte quisiera esconder cosas, se sabe en la Fiscalía. Y eso es buenísimo. Eso es muy para la bueno opinión porque pública. no hay un monopolio como tal de la Sí. información y de cómo van las investigaciones. Una observación sobre el ministro Bonilla, una doble observación, una moneda de dos caras. Veíamos en las notas y nos contaba Cintia que se dio una adición de 200.000 millones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a mediados del año pasado. La propuesta para esa adición fue presentada por Juan Diego Echavarría del Partido Liberal y fue suscrita por 20 congresistas de los siguientes partidos: Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, ninguno del Pacto Histórico. Eso hay que decirlo, porque es una propuesta de subirle la chequera a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que es de donde salen todos estos escándalos, que no fue promovida por el gobierno, sino por congresistas y ninguno del Pacto Histórico. Y esa propuesta no fue avalada formalmente por el ministro de Hacienda. Ninguno del pacto, pero son partidos que también algunos apoyan al presidente, Sí, como el Partido exactamente, Liberal. exactamente. Pero el también ministro son Bonilla sí partidos dio que el visto reemplazan, bueno que soportan para el esa apoyo adición. presidencial. No avaló, pero no se opuso. Exacto. No Dio el visto avaló, bueno pero no para se esa opuso. edición, sí, señor. Pero lo que dice Cintia acerca de las comisiones económica y de presupuesto sí es muy importante, porque de todos estos congresistas hay 6 que están en la Comisión Económica, en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto, después de ese aumento del presupuesto para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, se reunió en 13 ocasiones y avaló aumentos del crédito público, del crédito para la nación, que uno diría, ahí hay un vínculo entre haber recibido presuntamente contratos a favor de ellos y haber permitido que se subiera el cupo de endeudamiento del gobierno. Por allí el ministro estaría mucho más vinculado que por el otro lado, que son un tutti frutti de Que entre congresistas otras pidiendo que le cosas, suban a la... Giovanni, dicen que esa adición presupuestal que terminó aprobando o avalando el ministro Bonilla era para la DIAN y terminó yéndose para la Unidad de Gestión de Riesgo, y eso que esto también aumentó la rencilla entre quien era entonces el director de la DIAN y Fernando ahora el ministro de Taxes y el Comercio. señor ministro, Sí, que una señor. fue una de las razones por las cuales terminaron en pelea. Bueno.